En Diario de Cultura, un nuevo bloque, un bloque también destinado a efemérides, porque hoy, un día como hoy, pero en 1889, nacía en Suiza aquel que denominaron Sir Charles Spencer Charlie Chaplin, este actor, humorista, compositor, productor, director y escritor británico, que adquirió popularidad con el personaje de Charlotte en el periodo de cine mudo, sobre todo. A partir de ahí fue considerado como un símbolo, el símbolo, ¿no?, del humorismo y del cine mudo. Hoy presentamos a Charles Chaplin. Ahí le veíamos a Charles Chaplin en un fragmento de lo que fue Tiempos Modernos, este largometraje de 1936, escrito y dirigido por Charles Chaplin, que también fue el protagonista, una historia de las condiciones desesperadas que vive este empleado, ¿no?, la vida obrera en la Gran Depresión. Estamos con Gastón Molayoli, que es el programador del Centro Cultural Leonardo Fabio, para hablar al respecto y de un par de cosas más. Pero bienvenido, Gastón. ¿Cómo andás, Paula? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy conmemoramos otro nacimiento de este genio, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante. Cuando uno puede revisar sus películas, nosotros hace poco hicimos en el Río un ciclo al aire libre con 3 de sus películas, y la verdad es que sucede con algunos cineastas que envejecen, pero él no. Es más, uno ve un clown, ve un payaso en la actualidad, y la manera de moverse, la manera de reaccionar, la manera de gesticular sigue siendo la misma. Es como un oficio que ha permanecido y que en todo caso se ha renovado, pero en otros niveles. Y la verdad es que, por lo menos dentro de la historia del cine, es el gran clown, ¿no? No se puede pensar la comedia física sin pensar en Chaplin, ¿no? Como el que inicia una genealogía en el género cómico. Y además, como vos decías hace un rato, un tipo que tenía un control absoluto de cada una de las aristas del lenguaje cinematográfico, porque fue director, fue guionista, fue productor, filmaba, editaba sus películas, las protagonizaba, y al mismo tiempo intervenía o intervino con el paso de los años, cuando ya llega el cine sonoro, de la composición de la música para sus películas. Así que un todoterreno impresionante, con una cantidad enorme de películas, ¿no? Recién veíamos la calidad en la que se puede apreciar, por ejemplo, los fragmentos de este largometraje. Vos me decías que tiene mucho que ver con esto, Él ¿no?, con tuvo la mucho, conservación. sí, él tuvo mucho que ver, porque la historia, la vida de Chaplin se divide como en 2 partes. Una, la verdad, muy linda, y la otra, lamentablemente, no muy linda, no tanto por su voluntad, sino por ciertas circunstancias históricas que en Estados Unidos
generaron que se empezara a perseguir a los comunistas, digamos, un periodo nefasto para la historia del siglo XX y que estuvo protagonizada por ese proceso que se llamó el macartismo, ¿no? A partir del cual el servicio de inteligencia norteamericano perseguía a algunos artistas. En el caso de él, le tocó por su supuesta cercanía con el Partido Comunista. Eso nunca quedó del todo claro, aunque era sí bastante claro que sus ideas estaban bastante cercanas con ese pensamiento, y en una película como Tiempos Modernos, de la cual veíamos recién un fragmento, se nota claramente, porque hay una crítica bien clara acerca del sistema capitalista, acerca del trato que se le dispensaba hacia a los obreros, hacia la mecanicidad, digamos, ¿no? de ese trabajo. Entonces él, digamos, sufre una suerte de exilio, no una suerte, sufre propiamente un exilio, se tiene que ir a vivir a Suiza. ¿Él es de Suiza? Él es de Suiza, nace, pero después nace allí, pero está en Inglaterra viviendo gran parte de su infancia, y después se va a vivir a Estados Unidos, donde desarrolla gran parte de su carrera. Pero él, desde el 52 hasta el 70 y pico, vive ahí, colabora así de algunas producciones, y en un momento, en los 70, cuando empiezan a revisar su obra, algunos historiadores, le piden, a través de una suerte de carta abierta, que recupere sus películas. Entonces él accede a ese pedido. Bueno, era un pedido obviamente simbólico, porque él lo iba a hacer, y él se encarga personalmente con un equipo de restaurar sus películas. Por eso por ahí sucede que cuando uno las ve pareciera que no fueran tan viejas como las de, no sé, Buster Keaton o la de los cineastas rusos. Las películas de Chaplin tuvieron como varias restauraciones, a diferencia de una visión de muchos. Súper progresista, cinematográficamente hablando, digamos, en todo sentido, ¿no? Sí, Chaplin. Sí, por supuesto. Él era absolutamente consciente de cuáles eran las cosas a las que tenía que ceder para poder filmar y cuáles eran inclaudicables, ¿no? Y que eso es, me parece, lo que hace que de Hollywood, un sistema súper coercitivo, hayan salido grandes cineastas, como es el caso de él, y siguiendo en la línea humorística, los hermanos Marx o Buster Keaton, ¿no? Pero por ahí, dentro de esa línea de actores o directores, creo que él fue definitivamente el que más adelante estuvo, ¿no? Y avanzado su tiempo. Y también muy premiado, ¿no? Con muchísimos premios, con Oscar honoríficos, con la nominación al Premio Nobel de la Paz, o sea... Sí, eso es una cosa también increíble, porque a él lo nominan a fines de los 50, a fines de la década del 40 al Premio Nobel de la Paz, y 2 años después el macartismo lo persigue y obliga a un exilio por parte de él. Y lo del Oscar honorífico también es una forma de Hollywood de lavar culpas, porque no le habían dado nunca un premio, el sistema hollywoodense lo echa de Estados Unidos, y finalmente le entregan ese premio. Él vuelve a pisar territorio norteamericano después de 20 años para recibir ese galardón o ese reconocimiento. Y sucede algo que dentro de la historia de los premios de la Academia es muy emotivo, y es que hay un aplauso de pie que dura como 10 minutos. Y no le permiten a él empezar a hablar porque el aplauso se sigue sosteniendo. Es como es el aplauso más largo de la historia de los premios, y él está, bueno, ya bastante mayor, muy emocionado. Un comienzo a los 5 años, ¿no? Empezó muy desde chiquito, reemplazando a su propia madre. Contame eso. Sí, sí. Bueno, él hace toda una carrera, primero teatral, ¿no? Como muchos actores. Sus padres eran como comediantes del music hall, o sea que tenían una labor artística también muy sostenida, ¿no? Y él, bueno, obviamente vivió y acompañó todo ese proceso que sirvió como de germen a su carrera, ¿no?